El presidente interino de Colombia está entrevistando a Guillermo Rico Reyes. Memorias de la guerra en Colombia, las historias que el país no conoce. Periodista y escritor por la paz y para la paz, que tenemos hoy en la Feria del Libro y nos va a contar cómo ha sido el proceso de sus crónicas. Ha sido un hombre que generalmente ha vivenciado casi todos sus libros. Quítale el casi todos. Yo diría que todos, porque yo voy a las zonas de donde voy a escribir y ahí me nutro de las historias que me cuentan los campesinos y la gente humilde que ha vivido toda la barbaridad de esta violencia de Colombia. Entonces, son todos y son ya 11 libros. Por ejemplo, el libro que presento este año, Arden las Fronteras, es un recorrido por todas las fronteras de Colombia, las que quedan hacia el lado de Venezuela. Cuento las fosas clandestinas, cuento sobre las masacres, sobre los hornos crematorios, todas metodologías para desaparecer sus delitos los grupos armados. Y cuando hablo de grupos armados, hablo de todos los grupos armados: paramilitares, guerrilla, delincuencia organizada, delincuencia común, policía, ejército, armada. Todo el mundo ha utilizado esas metodologías para tratar de ocultar sus delitos. Y por la costa Caribe, por la costa Pacífica, pues está la narrativa de los grupos ilegales que hace muchos años eran disque revolucionarios defendiendo al pueblo o disque de derecha defendiendo al pueblo. Hoy todos son organizaciones al servicio de los cárteles de México y todos están ahí matándose en la costa pacífica para lograr la salida de narcóticos y enriquecer más a los asesinos narcotraficantes de México, y por supuesto con la de eso se enriquecen ellos. Entonces los de México le mandan armas para matar al que se oponga y plata para corromper a los que también se opongan. Es un juego difícil. Entonces el río Naya, que divide al Cauca del norte, del Valle del Cauca, es un ejemplo perfecto de esa historia que acabo de contar. En el 2001 mataron a más de 230 campesinos. ¿Quiénes? El paramilitarismo y la Armada Nacional. ¿Y por qué los mataron? Porque se negaban a dos cosas: a que sus territorios fueran empleados para los cultivos ilícitos, uno, y dos, porque se negaban a la explotación del oro. Entonces los mataron. Y hoy las fincas abandonadas son utilizadas para el cultivo de narcóticos. Y en los ríos se explota el oro. Es definitivamente o se arrodillan o se mueren. A propósito de fronteras, ¿nos podrías contar algo sobre la frontera en Venezuela? Porque mucha gente ignora lo que pasa en ese hervidero. Bueno, yo de Venezuela no hablo porque no estuve en Venezuela y mi interés es contar las historias de Colombia. Entonces, en Venezuela estuve, pero por las fosas clandestinas de colombianos asesinados, unos allá u otros asesinados en Colombia, en la frontera, pero pasados hacia Venezuela, y ahí ocultaban los cadáveres. También tengo otra historia del nuevo libro, y es La Guajira. Resulta que para hace unos 2 años o un poquito más estaba Duque de presidente. Un grupo de policías honestos logró interceptar un camión cargado de armamento ultra pesado, armamento de guerra, armas automáticas, y pocos días después salió, el comandante de la policía de La Guajira dio rueda de prensa por el éxito del operativo, pero lo que ellos no sabían es que esas armas hacían parte de todo un andamiaje que el señor Duque había montado en favor de Guaidó, de JJ Rendón y de otra gente para asesinar a Maduro. Todo planeado desde aquí de Colombia y todo entrenado por un grupo de mercenarios a quien Duque le entregó parte de La Guajira para que ahí entrenaran el intento de asesinato al presidente Maduro. Entonces, fíjese usted, en ese libro está la narrativa.
porque sencillamente un grupo de policías, como ya lo dije, logró la captura, pero además la W logra la entrevista primero con el comandante, con el general Cliver Alcalá, que reconoce que los armamentos eran de ellos. Cliver Alcalá era un general venezolano que vivía en Barranquilla. Y segundo, después, como un año después, logra la entrevista con el jefe del grupo mercenario que iba a asesinar a Maduro. Se cuenta también que en la historia de la frontera con Venezuela, las mujeres para pasar a Colombia y los niños y sufren varios asaltos sexuales y cosas de esas. ¿Se habla de algo de eso en tu libro o tienes algunos informes que nos pudieras contribuir acá para aclarar eso? Porque de verdad hay que hacer una denuncia muy seria sobre lo que está pasando en esa frontera y con los venezolanos en Colombia. Bueno, no, no solamente no lo escuché y por supuesto entonces tampoco tengo ninguna historia del tema. Ahora, sí hay grupos paramilitares en la frontera y sí hay grupos delincuenciales de todo tipo. No, y todos los gaitanistas, el Clan del Golfo, el ELN, por supuesto en Arauca, el antiguo EPL que es la oficina de Envigado y todos esos grupos delincuenciales en los que se volvieron ellos, y las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia y sus disidencias, las disidencias de las FARC y sus segundas disidencias. Entonces, ahí hay de todo tipo de delincuencia, que cualquier cosa puede pasar. Eso sí lo evidencié, lo que su merced me pregunta, sí lo evidencié en dos fronteras, la de Ecuador, especialmente por Sucumbíos, y la de Panamá, por supuesto, el Darién. No, con todo tipo, porque incluso hay hasta africanos que no sé cómo llegan a Ecuador y por Ecuador comienzan a subir hacia la frontera, hacia Panamá y de Panamá hacia Estados Unidos. Pero es una actitud, es un tema delicadísimo, muy violento, muy fuerte, pero eso sí, lo denuncio en mis libros, lo denuncio. Yo coincidí de casualidad cuando estaba en Ipiales, coincidí con el procurador delegado de ese momento, de la Procuraduría de ese momento, delegado a los derechos humanos, y él habla ahí de toda la migración casi esclavizada que atraviesa Ecuador y atraviesan Colombia para llegar hasta Panamá. Y ahí ellos son cargados con muchas mercancías, con muchas cosas, con armas para traficar, con droga para traficar y con un nuevo producto con el que se financian los grupos armados, que es el tabaco ilegal clandestino que se está fabricando con la peor calidad del tabaco en las fronteras. Tabaco como rumba o como son tabacos, cajetillas que se consiguen en Asia a razón de 3 o 4 centavos de dólar, pero aquí en Sudamérica, en Colombia vale $1.50, en Ecuador vale $3 y en Panamá vale $5 una cajetilla de esas. Y como no es perseguido, no es el caso de la cocaína, que es perseguida, el cigarrillo no. Entonces cualquiera lo vende y además a unos precios con unas utilidades que están por encima de los cargamentos de coca. Bueno, pues aquí tenemos el gusto de hablar con Guillermo, que como ven es un hombre con bastante bagaje profesional como periodista, y aquí podemos ir viendo los títulos de su obra. Muy barata, muy bien, muy sólida en cuanto a la argumentación, los asuntos probatorios, un cronista, como diría mi padre, de miedo, de miedo. Y entonces, muchas gracias por permitirle al presidente interino esta entrevista, Guillermo, muy agradecido. Bueno, con mucho gusto. Y que vengan aquí a la Feria del Libro.
Efectivamente, díganle, están todos, Pero venga, por porque favor. se llevó el micrófono para allá y cómo lo voy a decir si tiene usted el micrófono. Claro que sí, es el pabellón 3, el stand 128. Quedan 4 días, viernes, perdón, 3 viernes, sábado y domingo. Vengan, apúrense y llévense alguno de mis ejemplares que les va a gustar la forma como escribo. Muchísimas gracias, Guillermo. No se les olvide venir a la feria. Son 3 días donde todo el mundo hace realizaciones ya para rematar. Entonces, adelante todos. Los esperamos mañana, viernes, sábado y domingo, que el presidente interino va a continuar entrevistando la Feria del Libro. Muy buenas tardes para todos. Nuevo presidente interino.